Bueno, vamos al lío. Bienvenidos a este nuevo análisis donde, literalmente, vamos a actualizar por completo nuestros modelos mentales. Hoy nos toca desentrañar un material absolutamente fascinante que se basa en el libro Fundamentos del Pensar, de Silo. Y ojo, porque no estamos hablando del típico tratado teórico denso y aburrido, para nada. Esto es un verdadero manual de instrucciones para nuestra propia mente. El objetivo hoy es coger todas estas ideas tan profundas de Silo y convertirlas en una guía práctica, un paso a paso para elevar la calidad de nuestras decisiones diarias. Así que preparémonos bien porque vamos a diseccionar cómo funciona la mismísima arquitectura de nuestras ideas. A ver, es una pregunta que casi nunca nos hacemos, ¿verdad? Estamos todo el día generando ideas sin parar, tomando decisiones, sacando conclusiones, pero casi nunca frenamos para observar la maquinaria que hace que todo ese engranaje funcione. Claro, intentar observar cómo pensamos es un poco como intentar vernos los ojos sin usar un espejo. Parece casi imposible. Pero en esta explicación vamos a embarcarnos justo en ese viaje. Vamos a descubrir esa estructura oculta, porque al comprender cómo funciona nuestro proceso cognitivo desde la base, ganamos una ventaja brutal para resolver problemas en nuestro día a día con muchísima más claridad. Empecemos por establecer unos buenos cimientos. Sección 1. Fundamentos del pensar. Lo realmente fascinante aquí es cómo Silo separa dos mundos que, la verdad, solemos mezclar muchísimo. Por un lado está la psicología, que por así decirlo sería el estudio del hardware, ¿no? El aparato mental, los fenómenos biológicos, todo eso que hace que nazca un pensamiento. Pero por otro lado tenemos la lógica, que es donde nos vamos a centrar nosotros hoy. A la lógica le da exactamente igual cómo genera nuestro cerebro un impulso eléctrico, o cómo nos sentimos hoy. Se centra pura y exclusivamente en el código. Es el estudio de la estructura y el orden de las ideas en sí mismas. Entender que la máquina biológica es una cosa y la estructura lógica es otra es absolutamente crucial para poder avanzar. Y con esto claro, pasamos a la sección 2, la mecánica de la diferencia, el auténtico motor del pensar. Silo nos advierte de algo súper importante. El pensamiento no es estático, ni es un recipiente vacío esperando a que caiga algo dentro. ¿Qué va? La mente funciona más bien como el foco de luz en un teatro oscuro. Necesita una dirección activa y, sobre todo, un interés. Invariablemente siempre pensamos en algo, y para que la mente se concentre en ese algo, necesita un motor de arranque, una motivación de fondo que dirige ese foco hacia un objeto concreto y no hacia el de al lado. Esta intencionalidad, ese propósito oculto, es el primer engranaje de todo nuestro pensamiento. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la diferencia. Históricamente nos han vendido la idea de la identidad pura, ya sabéis, eso de que A es igual a A, pero Silo nos dice que en el mundo real nuestra cabeza no funciona así, para nada. El pensamiento es dinámico y siempre procede por diferencia. ¿Esto qué significa? Pues que solo podemos llegar a definir un objeto cuando lo separamos activamente de todo el inmenso fondo de cosas que no son ese objeto. Conocemos la realidad por sus límites, por puro contraste con lo que tiene alrededor. Para bajar esto a la tierra, imaginemos una imagen supervisual que propone el propio Silo, la metáfora de la tiza. Pensemos en un trozo de tiza blanca. No lo reconocemos simplemente por ser una tiza, aislada en la nada. Lo reconocemos porque nuestro cerebro, en milisegundos, lo recorta y lo diferencia de la mano que lo está sujetando, lo separa del aire invisible que lo rodea y obviamente lo contrasta de forma bestial con el verde oscuro de la pizarra. Si le quitamos todo ese telón de fondo, si quitamos esa separación de lo que no es, el objeto literalmente desaparecería de nuestra comprensión. Todo este ejemplo de la tiza ilustra brillantemente lo que se conoce como la estructura acto-objeto, y es una relación matemática innegable. Es imposible tener un acto de pensar sin tener un objeto en el que estemos pensando. Es como intentar ver sin tener nada delante. No tiene sentido. El acto y el objeto son cosas distintas, sí, pero bailan siempre juntos de forma inseparable. Y entender esta unión es lo que nos va a permitir dar el salto hacia una forma de pensar muchísimo más sofisticada. Pero, a ver, ¿por qué todo esto rompe tantos esquemas? Vamos a verlo en la sección 3, crítica a métodos tradicionales. Si echamos un vistazo a los grandes pilares del pensamiento clásico, vemos que hay dos pesos pesados. Por una parte, la famosa deducción de Aristóteles, que básicamente va de lo general a lo particular. Y por la otra, la inducción de Bacon, que es al revés, observar un montón de casos concretos para sacar una ley general, que es la base de la ciencia que todos conocemos. Pues bien, Silo lanza un aviso muy agudo aquí, sobre todo con la deducción de Aristóteles. Nos dice que este método a veces es bastante artificial, porque, seamos honestos, muchísimas veces ya tenemos la conclusión prefabricada en la cabeza mucho antes de empezar siquiera a encadenar la lógica, ¿verdad? Nos hacemos un poco de trampa al solitario. Y es justo aquí donde marcamos la línea divisoria. Frente a estos métodos de toda la vida que a veces intentan forzar nuestra manera de pensar, aparece el método estructural de Silo. Y lo que hace que esto sea un salto brutal es su realismo. No nos impone reglas inventadas sobre cómo deberíamos pensar idealmente. No, basa sus reglas en cómo funciona nuestra mente en la práctica.
Integra de forma simultánea el objeto que estamos intentando entender y nuestro propio proceso mental de análisis, es decir, mete al observador dentro de la ecuación. Vamos a lo práctico, que es lo interesante. Sección 4. El método estructural en pasos. Este es nuestro nuevo manual de instrucciones. Cuando tengamos un problema delante, apliquemos este esquema. Paso 1. Identificar la dirección y el interés. Básicamente ser honestos y preguntarnos, ¿desde qué interés oculto o qué motivación estoy mirando yo esto? Paso 2. Diferenciar el objeto. No miremos el problema como una isla flotante. Definámoslo por sus límites, veamos qué lo rodea y qué no es el problema, igual que hicimos con la tiza. Y paso 3. Integrar el acto y el objeto. Darnos cuenta de que nuestra propia perspectiva, nuestra mirada, está influyendo en la situación misma. Siguiendo estos 3 pasos, estamos usando la pura lógica de Silo para destripar y resolver cualquier conflicto cotidiano. Para rematar, vamos a aterrizar todo esto en el día a día. Sección 5. Aplicación en la cotidianidad. Así que el kit de la cuestión es este. Si integramos estos principios en nuestra cabeza, ganamos una flexibilidad y un realismo impresionantes. Se acabó eso de pensar de forma cuadrada, el estático A es igual a A. Si estamos, no sé, valorando un cambio de trabajo o en medio de una discusión familiar, este método nos obliga a separar ese problema del ruido de fondo. Nos obliga a poner sobre la mesa nuestros propios sesgos e intereses antes de soltar un juicio rápido. Es literalmente una actualización de software completa para nuestro sentido común. Y para terminar, dejemos que esta idea repose un segundo. Si acabamos de comprobar que absolutamente todo lo que pensamos solo existe porque lo diferenciamos de lo que tiene alrededor, cabe preguntarse, ¿qué límites invisibles estamos trazando todos los días sin darnos cuenta? Con los fundamentos del pensar de Silo, tenemos acceso directo al código fuente de nuestra cabeza. Ahora que conocemos la mecánica de la diferencia, ya no tenemos que ser simplemente pasajeros dejándonos llevar por nuestras propias ideas. Podemos ser los verdaderos arquitectos de nuestras decisiones. Y la verdad, es un territorio fascinante para explorar.